Entonces ahorita tienen ustedes la 2. Dicen ese que les había entregado la 3. Ya tenemos la 3. Sí tienen la 3, por eso les preguntaba si era la 2 o la 3. No, ya nos dio la 3. No, ya la 1 y la 2 ya está, ya estudiamos. La 3. La 3 Porque la 1 y la 2 yo les entregué la primera vez. 2 hojas les entregué al principio. Sí. Entonces la segunda vez La 3 nos dio. era la 3 y la 4. Lo que yo no me acuerdo si es que acabamos la 3, es sí no me acuerdo. Pero yo tengo señalado aquí, me parece que no termina. No terminamos. La 2 no terminamos. Ya empezamos la 3. Pues pasamos a la 3 ahorita. Porque la condición es, también hablamos de que la condición lamentable de la iglesia en muchas partes se debe en gran parte a la falta de no condenar el pecado y el error. ¿Sí hablamos eso? ¿O no? No, la 2 ya terminamos. Solo nos falta Vamos ahora a la 3. Ahí está lo de los ayes. ¿Sí? Lo de los ayes. Pero comenzamos desde el 23, 13, 14, 15, 16. No, 23, 13. De todas maneras vamos a ver desde el 23, 13 para adelante. 23, 13 para adelante. ¿Ya? Si a alguien le falta la hoja, sí tengo pero en este caso tendría la 3. Si tiene la 3, ¿lo tiene? Pero lo que pasa es que vamos a iniciar en la 2. En la 2, el capítulo 23. A ver, es la 3. ¿Alguien más no tiene o sí tiene? Yo no tengo nada. No tiene. ¿Quieren ¿Tiene? ¿Ah? Si quieren, presten. Pero como les digo, tengo yo la 3. La 3 y la 4 es la que les entrego. ¿Cuál es la 3? Ah, sí. ¿Los demás tienen o no tienen? Sí. Yo tengo la 3 y la 4. La 3 y la 4. Es que ese día estudiamos, yo entregué la 3 y la 4 y estudiamos la 2. Porque yo entregué la 3 y la 4 por si acaso terminábamos la 3, la 2 y pasábamos a la 3. Bueno, ahorita toca la 3. Creo que estaba terminando. Sí, porque ya terminamos también eso. Sí, terminamos la 3. La 2 y terminamos. La 2, digamos. La 2. Vamos a la No, 3. sino que en la 3 esta parte todavía no recibe del verso 13. En la 3. Claro, ahí quedamos. 23. Faltaba parte del verso 13, del capítulo 23. Verso 3. Por eso que yo les decía, es Sí, por eso. en la 23, 13. Sí. Sí, en el Ya. 23. Entonces vamos a terminar eso, el 23, 13. 23. El verso 13. Sí, estamos en la segunda hoja entonces, en la número 2, pero ya luego pasamos a la 3. Bueno, ahí dice el texto que en nuestra hojita, el verso 13, dice que más hay de vosotros, escribas y fariseos, porque así dice el texto. Pero vamos a ver entonces ya. Ahí dice, El 23. ya, mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Ya. Hasta ahí habíamos estudiado nosotros ya la condición o la conducta de los fariseos Y el escribo. y de los escribas. Pero aquí hay una sentencia, diría, o en otras palabras, es
es un acto condenatorio, o se puede decir aquí, en el versos 13, sí, así se puede llamar, porque ya más adelante, a ver, en el... Sí, más bien es una denuncia con los ayes. El Señor está haciendo una denuncia a los fariseos y los escribas. Cuando dice, ay, más ay de vosotros. O sea, Él está haciendo una denuncia. Porque con las frases que encontramos en el mismo versos 13, dice más, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Entonces, bueno, yo y ustedes también pueden leer ahí un comentario que está en el versos 13, en la hojita, que dice, y se hace mención de un personaje. Dice en su comentario sobre Mateo 23, 13, 29, el señor Mateo Henry pone los 8 ayes en contraste con las 8 bienaventuranzas que están en el libro de Mateo capítulo 5. Ya, las bienaventuranzas, no les voy a leer yo. Y agrega que los ayes son como los truenos y relámpagos. Él piensa, este personaje, él piensa que es así. Y más o menos se imagina a los truenos y relámpagos del monte Sinaí. Ya, ahora bien, en Mateo 23, Jesús expone la falsedad de aquellos que siempre insisten en la predicación positiva. Dice este personaje. Bueno, desde luego tales hermanos son en realidad muy negativos. Bueno, lo que dijo el Señor en las frases primeras es que Mateo Henry, es que las 8 bienaventuranzas o los 8 ayes se hace un contraste con las bienaventuranzas que están en Mateo 5. Y él agrega que los ayes son como los relámpagos y los truenos que están, o que se dice, y de los que nos menciona la Biblia en Mateo, en el monte Sinaí, perdón. Pero en Mateo 23, ahora sí, hablando del texto, Mateo 23, Jesús expone la falsedad de aquellos que siempre insisten en la predicación positiva, dice. Bueno, él coge el texto para referirse en ese sentido, pero Mateo 23, en el sentido del texto, versos 13, del cual estamos hablando, dice más, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Ahora bien, desde luego, tales hermanos, dice, siguiendo nuestra hojita, son en realidad negativos porque denuncian fuertemente a los que son negativos. Debaten mucho con otros, etc. Debaten muchos con otros, afirmando que no se debe debatir, critican mucho a otros diciendo que no se debe criticar, etc. ¿no? Nadie es tolerante. Los más intolerantes son los que profesan ser tolerantes. Ahora, porque estos son muy intolerantes de los que tildan de intolerantes. Lo importante es que tengamos la intolerancia de Jesús. Él decía la verdad y al concluir expresó tristeza sobre la condición de estos líderes judíos. Ahora bien, según el texto que encontramos en el capítulo, el versos 13 del capítulo 23, la condición de la iglesia, la condición lamentable de la iglesia en muchas congregaciones, en muchas localidades, no precisamente sería lo que este personaje dice, sino que más bien tenemos que entender
les vuelvo a repetir que la condición lamentable de la iglesia en muchas partes se debe en gran parte a la falta de no condenar el pecado y el error. Es decir, si una congregación de Cristo encontramos en cualquier lugar, encontrada en cualquier lugar, vimos algunas fallas, deficiencias que encontramos en la congregación, pero debemos entender que gran parte de esa deficiencia, ¿ya?, pues se debe a la falta de no condenar, no de condenar, sino de no condenar el pecado y el error. Porque la iglesia, hablamos de que está contaminada, en ese sentido. Si yo no quiero condenar el pecado, no quiero condenar el error, entonces la iglesia está contaminada. Si el otro tampoco no quiere, nadie se siente capaz, hay cobardía para hacerlo, entonces definitivamente se dará cierta tolerancia a lo que es intolerante. Ya. Bueno, esa es la verdad en el sentido propio, porque no se puede decir de otra manera. Pero la iglesia en el día de hoy, si vamos un poquito más lo de la iglesia está absorbiendo siempre, cada vez más ciertas ideologías, o como aquí dice el texto, aquí dice nuestra hojita, filosofías de la sociedad en general, en que cada vez tolera más cosas. O sea, no digo cosas, sino en este caso cuando digo cosas me refiero a pecado. Tolera más pecado, creyendo más muchas veces a la gente que tolera lo que es intolerante, ¿sí? Lo que Jesús no tolera. Eso es lo que tenemos que decir. Y bastante se parece en este tiempo a lo que hacían los fariseos y los escribas, que toleraban lo que era intolerante, o sea, lo que no se debía tolerar. Eso tenemos que entender. Entonces, por ejemplo, en nuestra hojita dice, ¿toleran qué es? Más tolerante, recogiendo la filosofía, recogiendo las ideas del mundo, de la sociedad en general en la que se vive, toleran el crimen. Por ejemplo, se tolera el crimen. Ustedes van a decir, pero ¿cómo es posible tolerar el crimen? Claro, se tolera el crimen. ¿Cómo puede tolerar la iglesia de Cristo el crimen? A ver, si ustedes me pueden decir ahorita. A ver. Si yo digo aquí ahorita, si yo les estoy diciendo que la iglesia sí puede tolerar el crimen, y una iglesia en las fases, en la faceta que encontramos, la expresión del fariseísmo, ya, si hay crimen, ahora yo les pregunto a ustedes, ¿cómo es que encontramos tolerar el crimen en una congregación? No hacer o denunciar o aplicar, como se dice, la disciplina o la correctiva. Ya sería tolerar el pecado. Ya, pero hablamos de crimen precisamente. Crimen. Complicidad, más bien. Por ejemplo, se puede tolerar el crimen cuando se acepta lo que la ley, lo que los hombres hicieron. Es una falta de Por doctrina. ejemplo, lo que los hombres hicieron, por ejemplo, en la cuestión del aborto, Ya, es un crimen. un crimen. O sea, comete un crimen una mujer y pues definitivamente como que nada ha pasado, como es algo que se tolera todo, Autorizado ¿sí? por las Porque autoridades. supuestamente está autorizado, sí. Claro. Supuestamente está autorizado por La ley. la ley, ya, la ley, pero es ley de los hombres. Ya. Entonces, a eso se vuelve tolerante el cristiano o la iglesia. Ya. Lo que es intolerante, porque no se debe tolerar, No. pero tolera eso. O sea, está de acuerdo, está en ese sentido. Se permite que se dé ese caso. Aunque no lo diga en tantas y cuantas palabras. Uno puede ser cómplice sin decir una palabra. ¿Ustedes creen que no? Sí se puede ser cómplice, sin decir aunque sea una palabra.
¿Sí? Entonces, puede ser cómplice mentalmente. ¿Ya? El hecho mismo de que sea cómplice ya no está de acuerdo con la verdad. Y está de acuerdo con el error. ¿Ya? Cómplice. Entonces, cómplice. ¿Ya? Ahora bien, eso en cuanto a crimen. Pero hablamos más. Es tolerante a lo que es intolerante. Es decir, por ejemplo, la homosexualidad. Ah, no, pero ahora en este tiempo ya es tan común. Entonces, es tan común y es también un miembro de la iglesia. Y se tolera. Como les dije antes, no se dice tantas y cuantas palabras. Pero pobrecito, ¿no es cierto? La sociedad lo discrimina, no lo tolera. Pero este pobre hombre nació así. Entonces, está aceptando y absorbiendo cuantas cosas, como dijimos, filosofías en general, de la sociedad en general, es tolerante, tolera eso. Ya. Cuando Cristo no tolera, la iglesia sí lo tolera. Entonces, definitivamente tiene gran parte a pegarse al fariseísmo, a la hipocresía. Porque recuérdense que los fariseos eran hipócritas. Porque ellos decían y no hacían. No, sí, los fariseos. O sea, ¿qué estoy diciendo al revés o estoy diciendo bien? Ellos Decían que se haga y no hacían. Claro, así es. Solamente señalan nomás. Entonces ahí está el problema. Ahora, bien, el divorcio. Por ejemplo, el divorcio. Todos sabemos que la cuestión del divorcio es una sola causa en las escrituras. ¿Cuál es la causa? Háganme recordar ustedes. ¿Ah? Fornicación o adulterio. Pero ¿cómo se da eso? Pero la persona que es víctima puede volverse a casar, la inocente. No, o sea, la gente Pero ¿cómo se podrá comprobar que sea inocente? ¿Cómo Dios le aprobaría de que sea inocente? con Medio los de la antecedentes y la palabra. palabra Por de medio Dios. de la palabra de Dios. Por medio de la palabra de Dios. Pero entonces, a decir algo la palabra de Dios al respecto. Porque tenían que ser culpables, tanto puede ser él o ella. De hecho que el divorcio solamente hay una razón en la Biblia. En Mateo 19:9. Fidelidades. Es decir, por la infidelidad. Fidelidad. Sí. Si no se entiende todavía ahí, por tener relaciones fuera del matrimonio, o sea, no fuera del matrimonio. O sea, Con sí, otra persona. está bien. Con otra persona, el esposo o la esposa, en este caso. Infidelidad. Cualquiera de los dos. Eso se llama infidelidad. Ya. Es el único caso que Persiste en hay. esto, sigue en esto, es infidelidad. De hecho, que ninguna mujer honesta, cristiana, aceptaría que su marido sea infiel. Y si se ve eso, yo creo que definitivamente estará divorciándose. Claro, ahí Aunque no vaya a ser encontrar la razón para hacerlo, o quizá estaba buscando, si estaba buscando la oportunidad buscando la oportunidad, digo ella, de que sea su marido infiel, entonces definitivamente habrían otras razones de pensar. Sí. No sé, ¿qué más podemos decir? Pero si es que de pronto es un hogar cristiano, hablando del hogar cristiano legítimamente, Claro. si él es infiel, pues no habiendo razón para que le sea infiel, entonces ahí está el problema. Porque hay muchos hombres, no es que yo me invento ahorita, hay muchos hombres, hablemos del varón. Hay muchos hombres que ya por el hecho mismo de no estar con la esposa, o aunque estén con la esposa, quieren ser infieles. Yo no me refiero exclusivamente a los cristianos, pero he visto esto, se ha visto eso, ¿no? Entonces, no quiere estar con la esposa, pero quiere estar con otra. Entonces, es infiel. Le es infiel. Y miren, hay una serie de cosas ahorita. Y en un caso de que un infiel
sea contagiado de SIDA, por ejemplo, y venga y contagia a la esposa. Eso es triste. Ya. Entonces hay muchas cosas que ver en ese asunto. Del divorcio es una sola causa. Es decir, solamente por el hecho de infidelidad. Si, por ejemplo, la mujer está buscando la oportunidad de divorciarse con su marido, simplemente porque se cansó de estar con el marido, no es el caso. No es el caso. O simplemente porque ya no quiere estar sujeta al marido, no es el caso. Ya. No justifica. Pero no justifica. No justifica. Entonces, solamente hay una razón por la cual Cristo se suelta de los lazos matrimoniales tanto a la esposa o al esposo, desde luego a uno de los dos, porque no a los dos a la vez, sino a uno de los dos que realmente no ha sido culpable. ¿Y quién lo declara no culpable? Es Cristo. Nosotros no lo declaramos culpable o no culpable en este caso. Ya. Y ahí volverse a casar, porque ahí está divorcio y segundas nupcias. Entonces volverse a casar de segundas nupcias. Porque aquí en este caso, por ejemplo, hay muchos hogares que se han divorciado no por la razón exclusivamente de la Biblia y se han casado con otra o con otro y están en pecado. ¿Ya? ¿Por qué? Porque yo preguntaba alguna vez ¿por qué se separó de su mujer? Me dice que se separó de su mujer porque realmente ella no hacía las cosas así. Generalmente el hombre quiere justificar. Entonces, cuando uno que ya conoce las escrituras, y si alguien dice eso, realmente no hay la razón. No es caso de justificación. Ya. Si esa persona dijera, bueno, sabe que yo me separé de mi esposa porque realmente ella me fue infiel, es distinto, y entonces ahí en el caso, quizás pudiera estarle creyendo, ya, porque no sé el fondo. Pero si él dice, no, pero yo me separé de mi esposa porque realmente era muy vaga, bueno, hay un sinnúmero de casos. Entonces no hay razón. O no es que ella no me comprendía, ni yo la entendía. No hay razón. No hay razón. Porque realmente el caso del matrimonio es... Al matrimonio van personas ya maduras. Por eso es que antes de nada tiene que pensar, ver, analizar, mirar con quién se va a casar, quién va a ser la esposa, quién va a ser el esposo, todo eso. Entonces, para que no haya esta situación. Entonces, ya dijimos el aborto, ¿no es cierto? Las drogas, ya. En el mundo, en la sociedad que vivimos, muchas veces hay justificativos por las culturas de los pueblos. Es decir, se comete un pecado y justifica porque es parte de la cultura del pueblo. ¿Sí? Y ya. Y eso no es así. No puede buscar la manera de justificar por medio de que viene de una sociedad que es así, de una familia que es así, y que por eso sigue así. Porque no, Cristo cambia esas condiciones que supuestamente el hombre está señalando como que es parte de la cultura y que realmente no está bien, nos cambia. Al menos si alguien dice, bueno, es parte de mi cultura el divorcio, ya me he divorciado 2, 3 veces, ya sí que yo sigo así porque no he encontrado una esposa que sea buena conmigo, en fin, muchas razones, muchas cosas que digo. Entonces no justifica. O que diga de las drogas, bueno, yo vengo de una familia o de un pueblo que solíamos desde la juventud hacer estas cosas, practicar estas cosas, y ya, eso no lo puedo olvidar. Pero pobre, ahí está también un ay para la iglesia, para los miembros de la iglesia, que digan, bueno, pero bueno, no hay problema, usted puede seguir así, no puede, el cristiano al menos no puede decir eso. Aprobar. No, tiene que dar a entender el evangelio de que Cristo cambia, y si no hay un cambio definitivamente no puede ser cristiano. Y no solamente en eso, toda clase de maldad. Es mentiroso,
Ya. Ah, no, pero es que justifica cualquier razón. Porque, Todo el mundo ¿por qué se miente? ¿Ah? Entonces justifica. Mentira piadosa. Entonces toda clase de maldad en la Biblia, ya, y pretende así alabar a Dios, de esto es lo que está enfocándose aquí. Por ejemplo, voy a leer otra vez el verso 13, 23, 13. Dice, mas hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni traéis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Ya. Entonces esto tiene diferente aplicación o diferente concepto le dan los sectarios. Ya, como este, Mateo Henry. Ya. Entonces, eso en cuanto a lo que se refiere al verso 13. Ya. Los judíos también venían de una cultura y no podían justificar, ¿no? El apóstol Pablo condenó muchas cosas de ellos. Ya. Incluso ellos podían estar justificando diciendo que no, que nosotros somos pueblo por naturaleza o pertenecemos y somos pueblo judío, somos pueblo de Dios. ¿Quién les dijo eso? Ellos estaban diciendo eso. Pero aquí ellos también ciertamente eran el pueblo escogido de Dios, pero ciertamente tenían que hacer un cambio. ¿Ya? La palabra hay en la hojita 3 es una interjección, decía. Se usa para denunciar, es decir, es en denuncia. Vamos a ver en Mateo 11, 21. Mateo 11, 21. Ahí sí me van a ayudar con la lectura. Mateo 11, 21. Dice, ay de ti, Corazín, ay de ti, Bethsaida, porque si en Tiro y Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo a que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. En otra versión. Ya, el capítulo 18, verso 7 del mismo libro de Mateo. 18, verso 7. Ay del mundo por los tropiezos, es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Entonces, los ayes se pronuncian y Jesús el Señor los pronunció con el sentido de denuncia, denunciando a los fariseos y a los escribas la condición de ellos, el carácter, la vida de ellos, la hipocresía de ellos en decir que se haga y ellos mismos ni con un dedo podían hacer, no hacían. Entonces, el ay es precisamente en sentido de denuncia, es denuncia a estos. Ya. Bueno, en el capítulo 23, ya, 23 sería, bueno, es todo el capítulo que venimos viendo, pero vamos a ver el capítulo 26, 24, 26 esta vez, del libro de Mateo mismo. 26, 24. 26, 24. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Bueno, también aquí, por ejemplo, denota admiración, aflicción, o dolor, o sufrimiento, angustia, también se puede decir. Ya. Pero aquí en el texto, en este texto que leímos, pero en el texto del capítulo 23, es una denuncia solemne de juicio para estos, para los fariseos y los escribas. Porque podemos leer un poco más en Apocalipsis 10, 18, 10.
A ver, ¿qué dice ahí? 18:10 dijo. 18:10. Dice, parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo, ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino su juicio. Ya, entonces aquí dice, también dice, ¿qué dice aquí de tormento? O sea, de aflicción. Ya, lo que decía. También el verso 16 y el verso 19. ¿Qué dice el verso 16? Del mismo libro, Apocalipsis. 16 al 19. Solo el verso 16. A ti te daré ese, sí, No, 16. 18. Ah, no. Apocalipsis 18 es. No, está bien. Verso Diciendo, 16. ay de la gran ciudad que estaba vestida de lino fino y de púrpura y de escarlata y estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Ya, como ven ustedes ahí en este texto igual, es una, o sea, denota admiración y aflicción o dolor, como lo dice en este texto. Y el verso 19. Y echaron polvo sobre sus cabezas y dieron voces llorando y lamentando, diciendo, ay de la gran ciudad, en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas, en una sola hora han sido desoladas. Ya, ahí igual está así mismo refiriéndose al ahí en sentido de, ¿qué dice? De dolor, sufrimiento, de angustia, sí también se quiere decir. Pero el capítulo 23 del libro de Mateo pesa una denuncia, o sea, hace una denuncia, Jesús, el Señor, hace una denuncia en contra de los fariseos y de los escribas. O sea, la intención del Señor, podemos decir quizá aquí, es con el fin de poner a la expectativa a todos los demás, porque Él les dice, para que no sean, bueno, lo que ellos enseñan de la ley, oírles, ya, pero no hacer lo que ellos hacen, en otras palabras, ¿ya? Entonces, denunciando lo que estaban mal, denuncian, pues, por eso dice ahí. Vamos a volver a nuestro libro entonces, a nuestro texto. Ya, pero aquí por ejemplo, ahí en la hojita antes de pasar ahí dice también, pero en Mateo, bueno, significa que la denuncia solemne, ya les decía, es de juicio. Implica que grandes calamidades le esperan a los culpables. A los culpables. Jesús pone ahí en contraste con bienaventuranzas, pero está en Lucas 6, 20, 26. Vamos a leer también 6, 20, 26 de Lucas. Y alzando los ojos hacia sus discípulos decía, bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque seréis. Porque oiréis. Reiréis. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan, y cuando os aparten de sí y os vituperen, y desechen vuestro nombre como malo, por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día y alegraos, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Mas ay de vosotros, ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Ay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de vosotros los que ahora reís, porque lamentáis y lloráis. Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Entonces aquí el Señor hace un contraste entre lo que es las bienaventuranzas y los ayes que posteriormente dice desde el verso 24, que se refiere al sufrimiento, a la angustia, al momento difícil, de lo que sufrirían los tales, ¿ya? Se lamentarán, llorarán, dice ahí, ya, y así sucesivamente.
Pero cuando hace mención de las bienaventuranzas, bienaventurados, felicidad, o sea, en contraste, ¿no? Con lo Paz. que es Paz, paz, tranquilidad, felicidad, gozo. gozo. ¿Ya? Bueno, el conocimiento de la verdad es la puerta por la cual se entra en el reino. Si nosotros no conocimos, por ejemplo, no llegamos a enterarnos de la verdad de Dios, o sea, el Evangelio que es la verdad, no hay otra, o no hay otro medio, o no hay otro método para entrar al cielo. No hay otra puerta de entrada para entrar al cielo. Ya. Porque aquí yo quisiera que me digan claro los sectarios. Por ejemplo, a ver, ¿cuál es la puerta de entrada al cielo? ¿La verdad, que es el Evangelio, o el error, que no es realmente el Evangelio? Ya. Porque si ellos practican el error, entonces definitivamente no es la puerta de entrada al cielo. Claro. Porque la verdad es la que salva. Y la verdad, cuando nos referimos a la verdad, es el Evangelio de Cristo. La verdad os hará Ahora libres. bien, puerta de entrada al cielo es la verdad. Nada más, no hay otra. Y los escribas y los fariseos se oponían a esa verdad. Es decir, por eso les dijo, ni entran ni dejáis entrar. O sea, porque ellos se oponían a la verdad. Ya. El oponerse a la verdad de Dios, ni entran ni dejan entrar. Los oponentes, los contrarios de la verdad del Evangelio de Cristo con sus falsas doctrinas, no entran ni dejan entrar. Ya. Porque cogen sus adeptos, o sea, sus fieles, y les enseñan el error. Y la gente que está diestra, apta, yo diría capacitada en cierto sentido, mirando lo que se presenta en el mundo, para recibir el error, y recogen fácilmente el error, pero no la verdad. Imagínense. Son sobornadores de la verdad. Entonces, ese es el problema. Entonces Jesús en el capítulo 23 de Mateo, lo que está haciendo una denuncia de estos falsos maestros, de estos maestros que realmente estaban poniendo sobre la ley la ley de Moisés, estaban poniendo ciertas tradiciones, formas de doctrinas humanas que ni ellos podían cumplir tampoco, ni podían hacer. ¿Ya? Entonces en eso se basaba la hipocresía de ellos. Ahora bien, ¿qué más podemos decir? Estos no podían literalmente cerrar el reino, no como dice en el texto, pero claro, no podían cerrar el reino, pero en cambio cerraban la oportunidad que podía tener esa persona o esas personas de poder ser la mente capaz de poder escuchar a Cristo. Ese era el problema. Y de ahí, claro, no pueden cerrar el reino. ¿Ya? Pero si eran los entes, diríamos, los cuales se encargaban con su oponencia a Cristo, se encargaban de trastornar la mente de la gente, así en ese sentido. Ya. Entonces hasta ahí nosotros nos vamos dando cuenta cuáles eran las características, cuál era la conducta de estos fariseos y escribas. Entonces los sectarios se parecen tanto a los fariseos y escribas. Vamos a hablar de los mismos católicos, los mismos adventistas, los testigos, los mormones, los pentecostales y todo, ¿no? Ya, se parecen muchísimo, o sea, tienen esa relación de ser los fariseos y escribas. Ya. Menos cuando dice los vestidos largos y hacen largas oraciones para decir que son realmente siervos de Dios, para mostrar a la gente que son siervos de Dios, los católicos. En ese sentido. Y ellos aquí se basan más en lo que es bueno, quieren ser muy populares, por cierto.
pero más se basan en sus títulos. O sea, más recogen eso. O sea, como que los títulos les van a salvar un día a ellos. Por eso dicen reverendo, padre, reverendo, no sé quién, pastor, y sucesivamente así. Entonces son títulos. Esos títulos también les está aquí demandando, o sea, denunciando también. Esa clase de títulos está denunciando también Cristo a los fariseos y escribas. Que no son nada. No son nada. No ayuda en nada eso. Porque no habla pues la Biblia del padre Pablo, padre Juan, no habla de padre Pedro, no habla de Monseñor Pedro, no sé, no hay. En cierto sentido la Biblia sí nos refiere a algo, bueno, creo que lo vamos a ver más adelante. Bueno, no pudieron cerrar el reino de Dios en ese sentido, ya, los fariseos y escribas, aunque eran los líderes del pueblo. Y en un sentido figurado, sí, cerraron el reino al enseñar error. Eso es lo que les decía, es decir, no pudieron cerrar el reino de Dios, pero en sentido figurado lo hicieron ¿con quiénes? Con quienes les indujeron en sus errores. Ya. Cerraron la oportunidad de que estos puedan entrar al reino de Cristo y entendieran la verdad para entrar al reino de Cristo. Ya. Y es un problema serio, porque la gente se acostumbra o le gusta mediante regalos, mediante fiestas, mediante comidas, bueno, hay una serie de cosas. Entonces, mediante adulos, ¿ya? Le gusta a la gente, pero aunque sea ser adulado, pero nunca están para divisar la verdad, a ver si es que esto está bien o está mal, nunca. Prefieren estar ahí, ¿ya? Entonces, en sentido figurado, cerraron el reino al enseñar error acerca del Mesías, acerca de Cristo, y al negar a Jesús y contradecir al mismo tiempo sus enseñanzas, porque estaban contradiciendo las enseñanzas de Cristo. Miremos en Mateo 12, 24. Mateo 12, verso 24. Dice lo siguiente: mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Gracias, hermano. Imagínense que tengan que decir esta blasfemia a Cristo, al Hijo de Dios. Que si bien es cierto, sí se daban cuenta que expulsaba a los demonios el Señor. Eso sí lo aceptaba. No, pero yo estoy convencido. En otras palabras, estaban diciendo, ¿no? Pero no echa fuera a los demonios, sino por el poder del diablo mismo. No echa fuera al diablo, sino por el poder del diablo mismo. ¿Cómo es posible, Cristo, sabiendo la mente de estos? Les dijo, ¿cómo puede estar dividido el mismo reino? Ya. No podía estar dividido el mismo Satanás, echando fuera a Satanás. Y eso que eran letrados ellos y no podían entender esto. ¿Quién le dijo? No puede ser dividido el reino. Ya. Y ahora entonces se parecen, les digo, muchísimo. O sea, los fariseos y escribas, aunque nos digan a nosotros, pero ¿qué nos pueden decir de la iglesia de Cristo, los sectarios? No, que no se puede, por ejemplo, celebrar la cena cada semana. Ya. No están de acuerdo. Cristo lo manda. Ellos están en contra de la doctrina de Cristo, diciendo que no se puede. La Biblia dice que se debe alabar
vocalmente siendo instrumentos nosotros, los seres humanos, y ellos alaban con instrumentos. Ya, están en contra de la enseñanza de Cristo. Ya, y sin embargo ellos dicen que están con Cristo. ¿Cómo es posible estar con Cristo y estar en contra? Es que no puede ser así de ninguna manera. Entonces, esta es la forma de la conducta, si se quiere decir el carácter, conocer más sobre la forma y la conducta de los fariseos y escribas, precisamente. Esta era la forma, la manera de ellos, cómo se comportaban, cómo eran. Juan 9, 13 al 41. Juan 9, 13 al 41 dice: Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era día de reposo, cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo: me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían: ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego: ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. Pero los judíos no creían en él. En él había sido ciego y que había recibido la vista. No creían en él, en el que había sido ciego. Sí. O sea, en el que había sido ciego. Ah. Ya siga nomás. Y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista, y les preguntaron, diciendo: ¿es este vuestro hijo el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ahora ve? ¿Ve ahora? Sus padres respondieron y le dijeron: sabemos que es este nuestro hijo, y que nació ciego. Pero ¿cómo ve ahora? No lo sabemos, o quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. ¿Qué edad tiene? Preguntadle a él, él hablará por sí mismo. Eso dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Pero eso dijeron sus padres: ¿edad tiene? Preguntarle a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo: si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él respondió: ya os lo he dicho, y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Qué? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron y dijeron: tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a este hombre no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo: pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que nuestro Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron: tú naciste del todo en pecado, y nos enseñas a nosotros, y le expulsaron.
Ajá, ¿Qué ya, forma? hasta ahí. Hasta ahí, le expulsaron. Realmente. Claro, Ustedes ven en lo que, en el texto que acabamos de leer. Aquí los fariseos están interrogando al ciego, claro. que fue sanado. ¿Ya? No creyeron a Jesús. ¿Ya? No le creían tampoco al ciego. Ellos lo conocían al ciego. Claro. ¿Ya? Pero jamás estuvieron por admitir la verdad. No estuvieron dispuestos a admitir la verdad. Los fariseos. Y le dijeron cuántas cosas y aún lo terminaron expulsándolo. Pero el punto tratado aquí es que ellos estaban en contra de la verdad de Cristo. Siempre Ya. oponen. Aunque vieron la verdad, ellos No no la estuvieron aceptaron. dispuestos a aceptarla. No lo aceptaron. ¿Cómo la vieron? Era un ciego, pues. Siempre lo veían que era ciego. De nacimiento, así como les había dicho los padres también. Claro. Lo conocían. No Pero se ahora- sentía convencido. El día sábado lo había sanado el Señor. Y ahora ya estaba sano. Y Él les enseñó más bien, si se dan cuenta, lo que sé es que si no fuera siervo de Dios o profeta, realmente eso no lo pudiera hacer. Pero la verdad es que a mí No saben de dónde. me sanó, me abrió los ojos. Y eso, Él estaba diciendo, me convence más que este es el venido de Dios y es el Mesías. Él estaba creyendo, o sea, creyó en ese él, al Señor, el ciego. Cada día sin propósito. Pero habiéndole dicho eso, a ellos entonces ellos más bien se sentían que enseñados por el ciego. Y ahí es lo que lo expulsaron. Ahora bien, nuestro texto que leímos era Juan 9:13, ¿no es cierto? Ya. Bueno, hay bastantes textos que podemos leer, pero lo que nosotros podemos ver aquí es que ellos contradecían a la verdad por medio de aceptar el error. Esa era la conducta de ellos, la conducta de los fariseos y escribas. Siempre estuvieron dispuestos no a admitir la verdad, sino que siempre estuvieron dispuestos a ir en contra de la verdad y poner el error por encima de la verdad. Para ellos era superior el error que la verdad, porque lo que decían ellos era superior a lo que decía y lo que había hecho Cristo con el ciego. Ahí está, ese es el problema. El problema del mundo religioso, el sectarismo en el día de hoy, es semejante, porque se basan en sus títulos. Ya, nosotros no tenemos títulos físicos. No tenemos un cartón pegado en la pared que diga que somos pastores aquí. O padre, o el reverendo. No tenemos. Pero se jactan por eso. ¿Ya? Y creen que ellos pueden enseñar y pueden hacerlo todo. Se han captado por su vestimenta. El varón También que todo tiene eso. corbata es autoridad, señor, santidad. Porque tiene corbata, la mujer también es porque usa el vestido largo. Es señal de autoridad, santidad a Dios. Ellos, por ejemplo, el usar vestido largo, cogen de la cultura de los pueblos antiguos. Claro. En el Medio Oriente, por ejemplo, la gente al principio, según la Biblia, usaban vestidos largos. Es cierto. Ya. Pero en sí, el vestido largo, que está casi topando a los zapatos, topando a los zapatos. Ya. No es un sentido de santidad. Si es realmente lo que dice la Biblia, que debe vestirse honestamente la mujer, igual el hombre. Pero no precisamente el vestido topando abajo. No es. Honestamente. Ya. Pero sí debe vestirse honestamente. Pero el hecho de que, por ejemplo, ellos tengan que decir de que si no se viste bien abajo, la mujer se bien abajo, Ese es el problema no que es se honesta, no tiene nada que ver eso. Le aplica como un mandamiento
a todo su grupo, Ya. credos humanos. Entonces se llama imponer leyes a un grupo de gente, Inventarse. una congregación. Porque imponer puede decirles cualquier cosa. Ya. Decirles, vean, ¿sabe qué? Así debe hacerse. Aunque no está aquí. O quizás busco erróneamente un texto y digo, mire aquí. Y hay que hacer así. Si ni siquiera los primeros cristianos ni siquiera tenían un local para reunirse. ¿Que es necesario? Sí, es necesario. Si alguien dice, no, hermano, si no tenemos un local para reunirnos, definitivamente no podemos adorar a Dios. ¿Quién le dijo eso? Eso ya es una invención. Porque si no tenemos un local para reunirnos, podemos reunirnos en mi casa. Como antes hacían. Sí, así es. Ahora, yo no digo que no es necesario local, sí es necesario. Y por eso lo hemos hecho acá. Pero el punto que alguien tenga que decir, no, si no nos reunimos en un local, no podemos alabar a Dios. Nadie dijo eso. Como antes decía que solamente en Jerusalén podían adorar a Dios. También. En ninguna otra parte no. Ya, entonces ahora vamos a leer el 12:42 de Juan. Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. Miren que eran tan drásticos, tan imponentes, tan prepotentes, tan autoritarios, que si es que realmente sabían que creían o obedecían o seguían a Cristo, definitivamente se lograba o buscaban la manera de expulsarle de la sinagoga. Ya no le dejaban entrar. ¿Ya? Miren, imagínense. En ese sentido lo hicieron y dice el texto bíblico que cerraron el reino. Sí. Aunque no pudieron, pero figuradamente lo estaban haciendo así. Pero, claro, sí creyeron en el Evangelio. Pero hay otros que por la causa de ellos mismos no creyeron. Que podían creer, pero por no ser rescatados por ellos no lo hacían. Ahora, en 2 Tesalonicenses 2, 14, 16. 2, 14 al 16. 2 Tesalonicenses. No, primera es, hermanos. Primera Tesalonicenses. Entonces la idea de nuestro estudio es entender y conocer sobre el carácter de los fariseos y escribas. Porque muchas veces alguien ha leído algo sobre los fariseos y escribas. Bueno, los fariseos, pero ¿qué hacían? ¿Por qué eran condenados por Dios? ¿Qué es lo que? Parece que hacían cosas buenas, algunos dicen. Pero ahí se oponían a la verdad de Dios, al Evangelio de Cristo, a lo que Jesús enseñaba. No creían a la verdad. Ya, entonces, 1 Tesalonicenses 2, 14, 16. Vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de la iglesia de Dios en Cristo Jesús, que está en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. Esos mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron. No agradan a Dios y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. De esta manera colman siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Ya, entonces ahí está. O sea, el apóstol Pablo, cuando escribe la primera carta a los tesalonicenses, recuerda esto a los tesalonicenses. Recuerda también la condición de dónde fueron y cómo fueron librados. Ya. Pero ahora haciendo énfasis de que ahora son imitadores de la iglesia de Dios en Cristo. O sea, para decir
los cristianos llegan a ser imitadores de Cristo. Porque claro, aquí lo hace mención con la iglesia de Cristo que está en Judea. Y dice, bueno, pues habéis padecido las de vuestra propia nación. Ya, las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos. O sea, porque los judíos que se convirtieron al cristianismo también padecieron muchas cosas. Como eso mismo de lo que los expulsaron de las sinagogas. Sufrieron. ¿Ya? Y ahí dice el verso 15, los cuales mataron al Señor. Y esta condición de aquellos hombres, fariseos y escribas, mirando la conducta de ellos, estos fueron los que le llevaron a la cruz a Cristo. Me lo imagino. Mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas. O sea, refiriéndose en términos generales a los judíos que estuvieron en contra de la verdad, pero especialmente los fariseos y escribas. Aquí. Y nosotros nos expulsaron y no agradaron a Dios y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres. ¿Ya? Impidiéndonos hablar, dice, todavía en ese sentido, y pidiéndoles hablar a los gentiles para que estos se salven. Así colman ellos mismos la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Ya, lo que decía más adelante que leímos en Mateo 11, 21, 18, 7. Vino el castigo también sobre ellos, sobre estos. Pero también fue la denuncia que se hace en el capítulo 23. Denunció Cristo a estos. Ya los denunció con anterioridad a los fariseos y escribas. Si hay una denuncia de parte de Cristo a los fariseos y escribas y a quienes se presentan como estos, es por algo. Es porque se opusieron a la verdad del Evangelio, a la verdad de Cristo. ¿Ya? Aunque ellos digan 100 veces que están siguiendo a Cristo y por ende ellos lo digan 100 veces que quieren estar en el cielo con Cristo, con sus prácticas lo están negando a Cristo. Ahí está el caso. Y lo que existe más es hipocresía nada más. Cerraron el reino con la fuerza de su ejemplo. Juan 7:48. ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Se hace una pregunta, ¿no es cierto? ¿Y qué dice ahí? Pregunta. ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes y fariseos? Del pueblo de Israel. ¿Cuál creyó? ¿Cuál creía? ¿Quién creyó de los gobernantes? Nicodemo. ¿Ah? Pero Nicodemo no era gobernante. Era. Pero ahí en el 7:48 dice... ¿Acaso han creído? Ninguno. A ver, ¿Acaso han creído en él alguno de los gobernantes de los fariseos? Pregunta. Ustedes están preguntando si no creo. Ninguno. Más Creído. gente. Félix casi. ¿Ah? Félix casi. ¿acaso ha creído en él Estuvo a punto de alguno creer. de Por los poco me persuades, gobernantes digo. o de los fariseos? No había creído de estos. Por poco me persuades. Y a mí porque Solo leyeron un poco. Félix. 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 Pablo. Félix. A ver, pero ¿de qué se trata? Vamos a leer bien el texto. Voy a leer desde el 45. Dice, los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, porque estos eran como les digo, eran coidiarios así. Sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron, ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre.
¿Quiénes respondieron? Los alguaciles, ¿a quiénes? A los principales sacerdotes y a los fariseos. Ya. Entonces los fariseos le respondieron, ¿también vosotros habéis sido engañados? Ah, ustedes también fueron engañados. Ya se lo metieron a los hijos. Sí, ¿ya? Entonces ellos son los que dicen aquí en sentido de pregunta, Claro. ¿acaso ha creído en él, en este personaje Jesús, los fariseos y los sacerdotes? ¿Acaso han creído, les dicen a los alguaciles, Claro. ¿acaso han creído alguno de los gobernantes o de los fariseos? Y dice, concluye el verso 49, mas esta gente que no sabe, la ley maldita es. Pero ¿quiénes estaban pronunciando esta pregunta? ¿Quiénes dijeron esta pregunta? ¿Quiénes hicieron la pregunta? Es ahora nuestra pregunta. ¿Quiénes hicieron esa pregunta? ¿Ah? Los sacerdotes dicen. Dice el verso Los 46, los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Claro. Sorprendidos. ¿Ya? Entonces los fariseos le respondieron, le respondieron, ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿También a vosotros los engañó? ¿Les engañó Cristo? Que supuestamente hace milagros. Que no los llevaron. Entonces ellos hacen la pregunta, ¿acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? No. Y concluyen diciendo ellos mismos, mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Ellos pronuncian maldición para aquellos que han creído. Claro. Han creído en el Evangelio. Porque para ellos, para los fariseos, definitivamente tenía que haber creído un gobernante para ellos dar credibilidad, supuestamente. Sí, así era. Y si no, como no ha creído todavía ningún gobernante, entonces ellos tampoco no creían. Eso está apareciendo aquí. Pero ¿qué les dijo Nicodemo? Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos. O sea, uno de los fariseos, Claro. uno de los del pueblo de Israel. ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Les preguntó. La pregunta de él, de Nicodemo, hacia ellos tenía una intención, bueno, una intención sana. ¿Sí? Respondieron y dijeron, ¿eres tú también Galileo? Ya le estaban acusando a él también. Porque claro, le estaban diciendo que estaba defendiéndolo. De parte de Jesús. Escudriña y ve de Galilea, nunca se ha levantado profeta, le dijeron. Nunca se ha levantado profeta. Así le dijeron ellos. O sea, ellos, por cierto, estaban queriendo, como decir en otras palabras, bajar la idea de Nicodemo, de lo que él estaba intentando dar credibilidad en Jesús. Bueno, pero este es el tipo de comportamiento, este es el carácter de los fariseos y de los escribas, de los sacerdotes también, en la época de Jesús. ¿Sí? Para entender, por ejemplo, ya les digo, a veces alguien nos dice, bueno, ¿usted qué piensa de los...? O bueno, no nos van a decir usted qué piensa, pero vamos a ver, los fariseos y escribas se parecen muchísimo al sacerdote y a todo maestro falso, se parecen muchísimo, o sea, tienen esa forma de que no hay, ¿por qué? Esa forma de parecerse, ¿por qué? Porque ellos no aceptan la verdad, están en contra de la verdad porque ellos creen que el error que enseñan, creen que es la verdad, y eso la ponen encima de la verdad, por eso están en contra de la verdad. Eso es lo que hicieron los fariseos y escribas. Ya. Entonces, bien, Lucas 6:22. Yo quisiera terminar rápido esto.
pero no se puede terminar rápido. Lucas 6:22 dice, Sí, bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. mejor había, ¿qué les digo? La bienaventuranza es también, es gozo para aquellos, para los que eran vituperados por llevar el nombre de Cristo. Para los cristianos también el día de hoy. Bienaventurados, felices, dichosos los cristianos, los que creyeron en ese tiempo y los que ahora también hemos creído en Cristo, porque esto es lo mejor que hayamos escogido Sufrir por ser cristianos o por ser seguidores de Cristo. Porque está reservada para todos los cristianos la corona de vida eterna. Ahí mismo dice el otro versículo. Sí. Entonces, esa es la verdad de Cristo, en eso se basa la verdad de Cristo. Pero si alguien tiene, y por situaciones ¿cómo les digo?, de acusar, por situación de que se siente acusado por alguien, por ser un discípulo de Cristo, diga, no, pero yo me siento menospreciado, vuelvo otra vez al mundo, vuelve la doctrina que antes tenía, falsa, pues no ganaré el cielo. Eso no estoy diciendo yo, aquí dice la Biblia lo dice, claro, de manera clara. Pero esa era la condición de los que se oponían a la verdad, en contraste a los que habían creído a la verdad. Ya, había gran gozo, felicidad para ellos. Ahora en Juan 7:13, que no lo leímos o sí lo leímos. Juan 7:13. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por medio a los judíos. Claro, tenían miedo de los judíos. Por miedo a los judíos. Sí, tenían miedo a los judíos. ¿Sí? Ninguno se sentía a hablar de que eran realmente seguidores de Cristo abiertamente porque tenían miedo a los judíos. Era una... Para darnos cuenta aquí que tenían miedo de los judíos, significa que eran estos, ¿cómo les diría? Eran, claro, perversos realmente. Eran verdugos, en otras palabras. Eran verdugos. Imagínense que si ahorita fueron los fariseos y escribas, ya estuvieran ahí, vinieran y nosotros no podemos libremente estar estudiando la palabra de Dios, celebrando el culto, y vinieran ellos y nos sacaran de aquí la fuerza para llevarnos a meternos presos o ante las autoridades. Pues no sería bonito, desde luego que no sería bonito, ¿no? Pero quizás, ¿qué dirían muchos? Se volvería al mundo, o quizás diría, yo estoy dispuesto a morir, pero nunca voy a regresar al mundo, o voy a regresar a una falsa doctrina. Quizá no, eso ya depende de cada uno, de cómo esté en la fe en Cristo. Pero los cristianos verdaderamente, los cristianos verdaderos no estarían dispuestos a echarse atrás, eso sí. Pero ahí en la Biblia sí hay casos donde se presentaron estas cosas. Imagínense con Pedro. A vos te vimos que también estabas y eres uno de él. No, dijo. Y parece que nunca lo hubiera hecho. A veces cree que el cristiano está bien centrado, ¿cierto? Bien seguro. Pero séalo de corazón, porque puede ser que no lo esté. Y 3 veces dice la Biblia que lo negó a Cristo. Jesús, el Señor, ya se lo había advertido antes, pero él no tomó en cuenta eso. Ya le había advertido. Se acordó y salió a llorar. Ahí dice que salió y lloró amargamente. Sí, Amargamente. Triste de todas maneras el caso ahí. Ahora, los versos 45 del capítulo 7 de Juan.
45. Voy a leer el 45. Sí lo leímos, creo. Dice, los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos y estos le dijeron, ¿por qué no le habéis traído? Bueno, pero también dice, esto va hasta el 52. Sí lo leímos también. Sí. Sí. Ya. Bueno, ya leímos eso. Ya. Vamos a ver entonces el 9:22 al 34. Pero me parece que es el 9:22 nomás. El 34 es un verso por separado. ¿De Juan? De Juan, 9:22. A ver, alguien que pueda leer. Dice, 9:22. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesaba que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la Ya. sinagoga. Eso refiriéndose a los padres del ciego que fue sanado. Los padres dijeron, bueno, él tiene edad, así que pregúntensele a él. Pero ellos sabían exclusivamente que era el Mesías, Claro. sino que ellos le dijeron porque también tenían miedo de ser expulsados de la sinagoga. Por eso les digo, eran tan verdugos estos, así en ese sentido, que no les importaba, o sea, no estaban dispuestos a investigar, a estudiar la verdad. Nada, de ninguna manera. Porque ellos eran superiores. Ellos eran superiores a los tales. Y el verso 34, más adelante. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y Lo acusaron, ya. Lo acusaron, miren. Porque algo les dijo antes, ¿no es cierto? Si ese no viniera de Dios, verso 33, nada podría ser. Eso sí estoy convencido, les dijo en otras palabras. Si ese no viniera de Dios, no me hubiera podido abrir los ojos. Yo estaba seguro que era un milagro y era venido por Dios. ¿Ya? Pero entonces, ahí no les gustó pues a ellos, super maestros, con sus títulos. ¿Ya? Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado, por eso naciste ciego. ¿Ya? Y nos enseñas a nosotros. Y lo expulsaron de la congregación, o sea, de la sinagoga. Eso, no les gustó. Así es la característica. Ahí estamos viendo otra vez más la conducta y ¿qué les digo? ¿Cómo se llama esto? Se llama... Sí, pero... Bueno, no me acuerdo ahorita. Pero así era la característica de estos. ¿Ya? La forma, la actitud, esa era la actitud. Así era la actitud de ellos. O sea, la actitud de estos, basadas en lo que ellos tenían conocimiento de la ley, de que eran maestros de la ley, de que eran fariseos y escribas, No había como y eran ellos. sacerdotes. Ese era superior a todo otro hombre que podía decirles y enseñarles. Nunca estaban dispuestos a aceptar la verdad. Y así, y es semejante la conducta de los sectarios en el día de hoy. Ellos no están dispuestos a aceptar la verdad. Usted puede decirles la verdad, pero no estarán dispuestos a aceptar la verdad. El hecho, por ejemplo, ellos, escuchad, dicen, nosotros somos pentecostales de la cabeza hasta los pies, o sea, una actitud de que ellos no aceptan nada de la verdad, o una corrección es, Claro, no están dispuestos a aceptar la verdad. de la cabeza a los pies pentecostales. Así es. Ya. Y vamos a terminar con este texto. Lucas 11:52. Ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia. Vosotros mismos no entrasteis, a los que entraban se lo impedisteis. Ahí está, ya, gracias. Ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia.
vosotros mismos no entrasteis y a los que entraban se lo impedisteis. Lo mismo que decían en los otros textos que leímos. Pero aquí es un punto importante de tomar en cuenta. Siguen los ayes para esto. Cuando dice intérpretes de la ley, se referían a todos los fariseos y a los escribas. Eso no hay duda. Ya. Pero estos, según ellos, estaban para interpretar la ley y se decía mucho de las profecías, pero jamás estaban dispuestos a aceptar de que Jesús era el Mesías. Ellos esperaban que venga con, bueno, como los judíos siempre esperaron, que venga con bombos y platillos Cristo. Bien elegante. Sí, Esplendidez. como el día de hoy ya mismo vienen los candidatos, ya, relevantes, con música, con voceríos, haciendo, y para eso la gente está dispuesta a oírles. Las reuniones, muy bien, sí hay, vienen a las reuniones, por ahí les van a dar un poquito de cachigua, de arroz y todo eso, listo la gente. Ellos esperaban así, en ese tiempo también esperaban, los judíos esperaban así, que venga Cristo. Pero nunca estuvieron dispuestos a contrastar la verdad de lo que decían las profecías con lo que ellos enseñaban. No estuvieron dispuestos. Igual ahora, como les digo, los sectarios no están dispuestos. Pero hasta aquí vamos conociendo la conducta y el carácter. ¿Qué más dijimos? La palabra que ya me olvidé, que dijo el hermano Víctor. La actitud de los fariseos. Es una actitud. Es una actitud desafiante ante la gente que supuestamente no es letrada para ellos. Es desafiante. O sea, no es que simplemente usted va no, yo le voy a convencer. No le va a convencer. Puede hablar la palabra de Dios, usted no hay duda, sí puede hablar, yo le digo que sí puede, pero convencerlo, difícil, porque tienen una actitud desafiante. Eso todo es ¿por qué? Porque tienen sus títulos, se amoldan ellos en sus títulos, se cogen en sus títulos. Ya. Es que no es cualquiera, es un pastor, es el reverendo pastor. Pastora, imagínense. Entonces, la idea de entender esta parte o de estudiar este tema no es porque simplemente se me antoja. La idea es que para que ustedes tengan entendido que la actitud del fariseísmo en relación, no en contraste, sino en relación con la actitud de los sectarios es semejante, es bien parecida. ¿Ya? Y no piense otra cosa. Ustedes imagínense que está, si ya entendió bien la actitud y la conducta de los fariseos, entiéndese que está con uno de esos. ¿Ya? Sí, para que usted pueda hablar también. Hermanos, hasta ahí vamos a quedar, no avanzamos más. Quedamos en Lucas 52. ¿Sí? En Lucas 11:52. Hasta ahí. Listo. Gracias. ¿Quién viene? O Ale.